¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Buen día. Acá estoy con Analía, con Nacho. Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo va esta mañana de Costa Paraná? Bien, o sea, bien, bien. Aunque no le pregunté a Emi con qué o por dónde iba a ir la cosa hoy, pero Es bueno, medio obvio, ¿no? claro, Medio, este, una, medio a- obvio. ayer estuvimos desde luego con el tema, hoy a la mañana en los títulos un poquito más, nos estamos refiriendo, ¿no? Al femicidio de Córdoba, de Agostina Vega, que bueno, que no sé por qué nivel vas a encarar vos, pero para, Mira, a para, mí me para parece, recuperar en una línea, ayer por ejemplo estaba bastante o muy enojado con el fiscal, pero más allá de lo investigativo, que entiendo que había críticas así formales para hacer, también por esa, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo decía cinismo, estupidez, no sé qué a la hora de hablar, que bueno, que es algo que te enoja y no sabes bien por qué. sí, hay muchos aspectos, Muchos ¿no? Para niveles, ¿no? analizar, muchos temas para analizar en este tema, porque es como que se reactualiza una problemática de la cual nosotros habitualmente hablamos en este espacio, pero que parece que por momentos perdiera importancia en la agenda pública. Cuando pasan estos casos nuevamente volvemos, ¿no? Como a Sí. aplicar el ABC. Entonces digo, más allá del análisis que se puede hacer puntualmente en cuestiones concretas de todo lo que ha sido este caso, reaparecen también cuestiones que se mantienen en el tiempo, que hablan y que dan cuenta de un sistema, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba todo esto, todo lo que pasó desde el minuto cero, es decir, cuando la empiezan a buscar, Agostina, y demás, empiezo a ver cómo se vuelven a repetir los patrones de comportamiento de la policía, de la justicia, de cierto sector de la sociedad, de los medios de comunicación, y son muy similares a lo que ya hemos denunciado en otras oportunidades, como por ejemplo el caso de Micaela García, Mm. con las salvedades del caso. Pero, por ejemplo, hay un tema que es de fondo en lo que sucedió en el caso de Micaela García, como también se replicó en otros casos que podríamos enumerar, que da cuenta de cómo, por ejemplo, Sebastián Wagner era un tipo que había cometido delitos sexuales, que estaba en libertad, ¿no? Que la justicia no encontró suficiente problematización en ese tema y con lo cual es un tipo que circulaba en las calles y volvió a cometer un delito sexual cada vez más grave, como es el caso del femicidio de Micaela García y Sí. como es en este caso el tema de Barrelier, que también tenía antecedentes de denuncias por violencia de Y, género y y- por y violencia de sexual. un secuestro aparte. Exactamente, digo, en los dos casos también fueron personas que fueron cooptadas, que fueron, en el caso de Micaela, raptada en la calle, secuestrada, y violada y asesinada. Ujú. Y todo lo que viene después Sí, del sí, sí. ensañamiento, ¿no? Sí. Todo lo demás que ya Los conocemos casos con por las saña. crónicas. Sí. Pero también en esto, esta cuestión, ¿no? Que yo, cuando le escuchaba a la mamá de Agostina decir que había ido a hacer la denuncia y que le dijeron que volviera más tarde, era un poco también lo que dio origen a que Sebastián Wagner, cuando se intentó denunciar en un intento previo al secuestro y al rapto de Micaela, en donde también había intentado abusar de secuestrar y de abusar de una menor, y que los padres habían ido hasta el juzgado a la policía a hacer la denuncia, no le tomaron porque en ese momento no estaban los funcionarios judiciales para hacer la denuncia, le dijeron que volviera el lunes, ¿no? O al otro día. Y en ese interín, como ya tenía denuncias previas Sebastián Wagner, automáticamente la policía tendría que haber ido, si se hubiera erradicado la denuncia, a detenerlo porque estaba con libertad condicional. Lo mismo hubiera sucedido de forma inmediata con Barrelier. Sin embargo, se lo dejó. Y esto me trae a un concepto que hemos tratado largamente en lo que es el libro Crímenes Menores, a partir del caso de Micaela García, pero cómo se reactualiza estos conceptos que yo abordo en el libro
que es un concepto que trae Rita Segato y que habla de cómo la voz de las mujeres es desoída, ¿no? No es escuchada por los ámbitos del Estado, o es minimizada. Y pensaba también, y esto es una reflexión que me lleva a poner en perspectiva, cómo en el caso, si el tipo que está hoy imputado por que está, digamos, en este proceso de imputación, en el caso de Agostina Vega, que dice que va a intentar suicidarse y por lo tanto inmediatamente lo internan, ¿no? Y lo ponen en un dispositivo para su atención. ¿Cómo es que se minimizan las palabras de las mujeres cuando vamos a denunciar y sí se tiene en consideración cualquier cosa que pueda decir un varón? Y esto da lugar a la reflexión de por qué también con con tanto cinismo y con tanta liviandad, un fiscal dice lo que dice, ¿no? Como si fuera una cuestión menor, como decimos, la muerte el asesinato, el femicidio de una niña, en relación, y lo pone en una perspectiva mucho menor a lo que es lo que hicieron los canes, por ejemplo, a los Claro, cuales él pensaba premiar. Perdón, Ana tenía una palabra para aportar. No, yo también cuando vi la conferencia de prensa, Sandra, del garzón que decía que había que felicitar a los canes, que inclusive dando elementos morbosos como que habían encontrado y mejor ni contar. Sí. Digo, yo decía, estamos ante un femicidio, una criatura de 14 años que acaba de morir en manos de un degenerado que no debería haber estado libre, y el fiscal hablando de los canes. Digo, bueno, después sucedió todo esto, ¿no? De la periodista Vilches, pero digo, parece como que estaba hablando de una película que estaba viendo y no de un hecho horroroso, real y de cercanía. Sí, y fíjate vos, Ana, que menos mal que estaba Laura Vilches para marcar esto ahí, ¿no? Y que tomó el coraje para hacerlo. Porque si no, hubiera quedado como el minuto de fama o de gloria del fiscal, que no voy a analizar si actuó bien o no actuó bien, porque no tengo conocimiento de todo el trámite judicial, pero digo, no se puede decir lo indecible con esa liviandad frente a un hecho de estas características, ¿no? Y digo, esto también da lugar a un tema que es fundamental frente a todos esos discursos negacionistas que dicen que las feministas nos pasamos 4 pueblos y que la violencia de género no existe. Digo, esto sucede a diario. Ahora están buscando no, encontraron muerta a otra piba en provincia de Buenos Aires, hace 2 días atrás o un día antes de lo de Agustina pasó algo similar con otra piba de Misiones que fue encontrada en una cámara séptica. Digo, esto sucede cada 33 horas en nuestro país. Y es un tema en donde tenemos que empezar a dar vuelta también el análisis respecto de estos casos, en decir, las mujeres, ¿qué más podemos hacer frente a esta situación? Acá lo que tiene que haber es un cambio en la consideración, en donde también se ponga el foco en qué están haciendo los varones respecto a esta situación. Porque después nos dicen que somos unas exageradas, que no nos bancamos nada, ni un chiste y demás, porque eso es la sumatoria de todos los micros casos de violencia, ¿no? Que terminan de validar que un tipo piense que no le va a pasar nada al matar a un adolescente. Que un tipo crea que puede disponer de la vida de esas mujeres, de cualquier mujer o de cualquier niña, y seguir impune como era el caso de Barrelier, que ya tenía un antecedente de denuncia en donde el testimonio de la víctima anterior que logró escapar desnuda y que fue socorrida por vecinos fue lo que evitó que no fuera la primera víctima fatal de Barrelier. Un Barrelier que siguió amparado e impune, viviendo en una sociedad que termina convalidando a estos tipos. Y yo prefiero hablar de que acá no es que haya algo
que se trata de algo, de un problema de salud mental, como se intenta muchas veces apelar para hacerlo zafar nuevamente. Acá hay una cultura que está validando de alguna manera este tipo de comportamientos, ¿no? Esto que Rita Segato dice, la pedagogía de la crueldad. Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar en cómo la justicia, y también me acordé ahora de que hace un par de días atrás un concejal, no me acuerdo de qué localidad, de la provincia de Buenos Aires, creo, del sur, dijo que la ley Micaela no servía para nada. Y esto es lo que pone en evidencia justamente que lo que no se está cumpliendo es con la ley Micaela, que al no cumplirse con la educación sexual integral, que es lo que permite advertir sobre estas situaciones antes de que ocurran hechos trágicos como este, es todo lo que está llevando a un estado de situación muy grave. Entonces creo que este caso tiene que llevarnos a esa reflexión, porque después nos horrorizamos, mucha gente escucho que se rasga las vestiduras, qué sé yo, pero cuando en el día a día se siguen desfinanciando las políticas que apelan a prevenir estas situaciones, a cambiar esta realidad que nos agobia y que nos harta, ¿no? Nos harta porque, como dijimos en el 2015, queremos decir ni una menos, y todos los días nos encontramos frente a esta realidad de que hay una mujer asesinada por el hecho de ser mujer, porque se las sexualiza, porque se las usa como objetos, porque seguimos siendo ese eslabón en un sistema patriarcal que nos ve como un objeto al cual son usadas y descartadas. Entonces me parece que este caso a mí me angustia mucho por la sociedad y la comunidad que le estamos dejando a nuestras juventudes, a nuestras mujeres jóvenes, ¿no? Y habla justamente de un gran retroceso en esta materia. Creo que más allá de que el gobierno dijo que bajó, las estadísticas bajó porque la provincia de Buenos Aires bajó su registro de femicidios, y la provincia de Buenos Aires bajó su registro porque mantiene políticas públicas activas. Entonces quiero hacer este llamamiento para que cuando se busca hacer algo trivial, el tema de género, el tema de los feminismos, que también hay discursos que pretenden decir diferenciarse del feminismo, que habla de estas desgracias que tenemos, decir, esta es la realidad del feminismo. El feminismo surgió justamente para poner sobre la mesa estas desigualdades, estos abusos de poder, estos casos que engrosan estas estadísticas que tienen nombre y apellido y que afectan la vida de las mujeres en términos concretos y reales. Y no solamente de sus víctimas, de las víctimas, sino también de todo el entorno y de toda la trama social. Entonces me parecía que el caso merece justamente esta reflexión para advertir sobre, estamos mañana es 3 de junio, mañana se cumple un nuevo aniversario de este grito unánime que es el Ni Una Menos. Bueno, invitar a toda la sociedad a que participe para señalar justamente este hartazgo que en el cual nos encontramos frente a estos casos. Totalmente, no sé si queda agregar algo, pues lo dijiste todo y aparte recontra claro. Y valen, no sé, ¿no? Pero como todos los niveles de distintas cosas que hay para decir en todos los niveles valen todo, ¿no? Digo esto, Sandra, porque cuando surgió el caso de Agostina y se criticaba o se objetaba al fiscal Garzón, por un lado, una de las voces era, pero no hay que, no es un textual, pero el concepto es algo así como no hay que politizar todo, qué sé yo, por supuesto que el hecho en sí es lo que nos preocupa en lo inmediato, pero el reclamo por las políticas de género que vos estás mencionando es algo que debe mencionarse sin que eso opaque o vaya en contra de la muerte, que es lo que nos preocupa en lo inmediato. Totalmente. Quiero decir en ese sentido sí, dale. Que una cosa es decir, todo es político, todo hecho, incluso la ausencia de política es un hecho político también. Es muy distinto a hacerlo algo partidario. Acá estamos hablando de la política como el accionar y la vida que nos compete a cada uno como ciudadana y ciudadano,
que es muy distinto al tema de hacer algo partidario. Entonces, por eso digo que hay que apelar a lo comunitario como lo político como reflejo de ese deseo de bienestar de una sociedad, de una comunidad, que es muy distinto. Entonces, hay un montón de operaciones que tratan de tergiversar los términos, ¿no? Y de modificar y de desviar el foco de atención. Y en esto también me permito hacer algo que no señalé y que también lo tenía en mente. También la responsabilidad que nos corresponde a las y los periodistas y comunicadores para no volver a victimizar a quien ya es la víctima y no querer desviar también el foco de atención en estas cuestiones que son absolutamente menores respecto de la situación de vulnerabilidad en la cual vive generalmente una víctima. Acá Ana tiene una línea. De eso te quería mencionar recién, pero lo terminás de decir vos, ¿no? Porque uno lastimosamente ve algunos medios de comunicación donde están hablando de que la nena ya tenía una sexualidad activa y por ahí accedía a algunas drogas, qué sé yo, poniéndola también en un lugar horrible, porque también ella en todo caso sería vulnerable y víctima de un montón de situaciones que no estaban bien a nivel familiar, porque también habrá un montón de otras situaciones que seguramente han hecho que ella desde muy chiquita ya tenga a lo mejor acceso a la droga o por ahí una sexualidad activa, digo, y se pone el eje o el foco ahí, cuando en realidad no debería ser ahí. Exacto, Analia, y además en una sociedad en donde todo lo que hacemos culturalmente, yo los invito a que miremos un ratito la tele, que hojeemos cualquier revista, que miremos cualquier espectáculo en las redes sociales, y todo está tendiendo a que los chicos en infancia estén sexualizados. Entonces, hacemos por un lado eso y por el otro nos horrorizamos cuando una piba quiere acceder al mundo adulto con los cánones que les estamos presentando, con los estándares que les estamos presentando. Y además, no analizar las condiciones de vida en las cuales se desarrollan nuestras adolescencias y nuestras infancias, justamente para volver a culpabilizar a la víctima o a la familia o a quienes ya son víctimas secundarias. Entonces me parece que ahí también tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Nos está escuchando también Flor Gómez, habla respecto de cómo se minimizan situaciones, no recuerdo por qué aspecto en particular lo dice, pero en uno que a mí que resulta trágico en el final de la historia es desde la justicia, ¿no? Donde obviamente minimizaron primero la denuncia de hace un año, ¿no? La ese secuestro o privación de la libertad, y después en emitir el tiempo en que demoraron en emitir el alerta y todo lo que vino después. Es en un nivel, y después lo que nos corresponda a cada uno de nosotros, me imagino que también, pero bueno, en el nivel de la justicia impacta directamente la justicia y la policía. Sí, cuando entras a analizar el proceso judicial en sí mismo, ves todas las falencias, la demora. Y vos es que yo pensaba en esto, ¿no? Digo, si mañana alguien llama por teléfono, incluso de forma anónima, y a un sector de la policía o de donde sea, y dice que están por cometer un robo en, no sé, un supermercado, un banco, una entidad crediticia, no sé, van volando. ¿Qué pasaría? Exactamente. Llegan antes que nadie. ¿No? Entonces digo, fíjate vos la diferencia, y por eso reafirmo esto de lo que marca Rita Segato. Se dice que puede pasar algo con respecto a la vida de una mujer, y se toman todo el tiempo del mundo para ver si van a hacer un operativo o se ajustan a los procedimientos paso a paso. En cambio, si hay una amenaza de estas características de un bien material, inmediatamente corre todo el sistema. Sandra, y ahí es donde estamos hablando de cómo funciona esto, ¿no? Sandra, gracias por conversar con nosotros, un abrazo y bueno, seguimos conversando en la semana. Un abrazo grande. Sandra Míguez, Sacan Malos Perdedores, son las 12:24. Ana, hacemos la pausa, ¿no? Pausita y seguimos hasta las 13. A por ella, Uli, gracias. Hacemos cualquier cosa.